En este gráfico vamos a visualizar un vector en el espacio con la idea de poder comprender sus componentes. Fíjense que el vector queda encerrado en un prisma rectangular, cuyas dimensiones son las componentes del vector B. La primera componente es Bx, la segunda es Bi y la tercera es Bz. Utilizando el teorema de Pitágoras en el espacio, vamos a poder calcular el módulo de B. Fíjense que es muy sencillo porque si yo miro el plano XY, puedo con el teorema de Pitágoras calcular D. Y teniendo D y la tercera coordenada BZ, la tercera componente BZ, puedo calcular nuevamente utilizando Pitágoras el módulo de B. Bueno, esto está desarrollado acá, es muy sencillo. El módulo finalmente termina expresando de C de esta forma, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. En un caso particular, aplicada esta fórmula, que tenemos que calcular las componentes y el módulo de un vector cuyo origen es A y cuyo extremo es B. Como dijimos antes, sus componentes se calculan haciendo extremo menos origen. Tengo que hacer B menos A. Haciendo la cuenta B menos A, obtengo las componentes del vector AB. Una vez que tengo las componentes del vector AB, tengo que aplicar esta fórmula. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estas tres componentes, obteniendo un resultado de raíz de 146. En este caso tenemos otro ejemplito donde tenemos dos puntos en el espacio, R y S, y constituimos el vector RS haciendo S menos R, y visualizamos acá sus componentes y su gráfico en el espacio. En este caso, si quiero calcular la distancia entre R y S, obviamente voy a hacer el módulo del vector RS, que dijimos que lo hacíamos con el teorema de Pitágoras. En el espacio haciendo la fórmula que vimos anteriormente. Generalizando esta idea, la distancia entre dos puntos la voy a poder obtener haciendo las coordenadas, el módulo del vector AB. O sea, tengo que hacer las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen y aplicar Pitágoras. Bueno, nos faltaría ver las relaciones, posiciones relativas entre los vectores. Los vectores pueden tener posiciones especiales, pueden formar ángulos diferentes o pueden tener posiciones especiales como las de paralelismo o perpendicularidad. Si los vectores son paralelos, va a suceder que, como vimos antes, un vector se puede multiplicar por un número y obtener otro vector. Si son paralelos, es porque uno de ellos es el producto del otro por un escalar. Por lo cual la condición de paralelismo va a ser que la división de sus componentes sea constante, o sea que las componentes sean proporcionales. Caso particular de esto sería, si yo quiero ver si tres puntos están alineados, por ejemplo, puedo usar esta condición de paralelismo usando la estrategia de formar vectores y ver si esos vectores resultantes son paralelos o no. Voy a formar el vector AB, haciendo B menos A, B1 menos A1, B2 menos A2, B3 menos A3. Y voy a formar el vector AC, haciendo C menos A. Y voy a dividir sus componentes relativas. Si estas divisiones tienen siempre el mismo resultado, significa que los tres puntos están alineados. Y si eso no se cumple, los tres puntos no están alineados. En este caso particular, fíjense, A, B, C. Voy a formar el vector AB como extremo menos origen. 4 menos 3, aquí. 4 menos 2, aquí. Menos 2 menos 1 en el numerador. Lo divido por las componentes de AC. C menos A, 4 menos 3, debajo. Menos 1, menos 2, debajo. 6 menos 1, debajo. Hago la cuenta y no me dan resultados iguales, por lo cual concluyo que los puntos no están alineados. Bueno, la última operación que vamos a ver entre vectores se denomina producto escalar entre vectores. Ustedes todos estos conceptos los van a desarrollar más ampliamente en el cuadernillo de teoría. Esto intenta hacer una síntesis explicativa para que ustedes puedan
escucharla explicada por un profesor y además también aplicada a algunos ejemplos. El producto entre dos vectores va a tener como resultado un número por la forma en que está definido. Fíjense que se escribe U por B. Y eso significa U escalar B. Está definido como el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que determinan esos dos vectores cuando están posicionados origen con origen. Eso suponiendo que U es distinto del vector nulo y que B es distinto del vector nulo. Si alguno de los dos es igual al vector nulo, el producto escalar da como respuesta 0. No vector nulo, 0. Estamos hablando de un número como respuesta. Por esta causa, en el caso particular, que U sea 1, 3, 0 y B sea 1, 1, menos 1, y el ángulo que forman estos dos vectores es 43,1 grados, directamente tengo que calcular sus módulos y multiplicarlas por el coseno del ángulo correspondiente. Como resultado de esa cuenta tengo un número 4. Ese número 4 representa el producto escalar de esos dos vectores. Fíjense que es un número, no es un vector. Atenti con eso. Bueno, en este caso vamos a hacer otro ejemplo. Lo vamos a hacer una interpretación gráfica. Vamos a considerar dos vectores especiales, el vector 0, 0, 1 y el vector 0, 3, menos 3, que están dibujados en gris. El vector 0, 0, 1 se denomina versor unitario porque su módulo es 1, y es el versor unitario que está sobre el eje de la z. El vector B tiene la particularidad de tener el primer componente 0, y las segundas componentes tienen el igual valor absoluto, por lo cual yo miro aquí y tengo un triángulo isósceles. Puedo concluir que este ángulo es de 45 grados y este es de 90, por lo cual el ángulo entre los dos vectores va a ser de 135 grados, porque es muy fácil en este caso determinar cuál es el ángulo. No en todos los casos voy a poder determinar el ángulo entre dos vectores a primera vista. Entonces, calculamos sus módulos y sabemos que el ángulo es de 135 grados, sencillamente tenemos que hacer su producto y calculamos su producto escalar final, que nos da menos 3. Pero no siempre es tan sencillo calcular el ángulo y los matemáticos han demostrado otra relación para calcular el producto escalar, en donde no es necesario tener como dato el ángulo, sino sus componentes, que es la siguiente. Producto escalar de dos vectores es igual a la primer componente por la primer componente, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera. Observen que también esto da como resultado un número. Esto se puede demostrar y lo van a tener demostrado en el cuadernillo teórico a través de la utilización del teorema del coseno. Es muy importante acordarse que el producto escalar también se puede calcular por sus componentes.